Buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. Vamos a empezar con un poquito de adoración y de oración. Así que, bueno, pues te invitamos, Espíritu Santo, esta mañana. Venimos a adorarte, Padre. Te pedimos que nos llenes con tu amor y tu presencia. Eres vida y amor, tú traes luz al oscuro, esperanza nos traes, tú restauras corazones. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, te doy mi adoración, adoración es tu aliento en mi ser, te doy mi adoración, solo a ti, Señor. Grande eres Dios, tú eres vida y amor, tú traes luz al oscuro, esperanza nos traes, restauras corazones. Grande eres Dios, tu aliento en mi ser, te doy mi adoración, adoración es tu aliento en mi ser, te doy mi adoración, adoración es tu aliento. Doy mi adoración, mi adoración es tu aliento en mi ser, te doy mi adoración, solo a ti, la tierra entera te cantará, mis huesos y mi ser dirán, grande eres Dios. La tierra entera te cantará, mis huesos y mi ser dirán, grande eres Dios. La tierra entera te cantará, mis huesos y mi ser dirán, grande eres Dios. Y que te podré traer solo un canto de amor y gratitud.
es mi canción, mi gratitud y adoración. Es un canto de asombro de tu gloria y resplandor. Mi único clamor es conocerte a ti, Señor, Dios de gloria eterna. Sobre todo te adoro. Y que te podré traer solo un canto de amor y gratitud. Mi vida eres tú, pues de la muerte me has librado. Dice tu reino, tu amor y bendición. Gracia me cubrió. Esta es mi canción. Esta es mi canción de gratitud y adoración. Es un canto de asombro de tu gloria y resplandor. Mi único clamor es conocerte a ti, Señor, Dios de gloria eterna. Sobre todo te adoro. Y que te podré traer solo un canto de amor y gratitud. Mi vida eres tú, pues de la muerte me has librado. Dice tu reino, tu amor y bendición. Me dio. Si tuvieras, te daría todo el oro y los reinos, aun el mundo muy pequeño sería para lo que mereces tú. Si tuviera, te daría todo el oro y los reinos, aun el mundo muy pequeño sería para lo que mereces tú. Y que te podré traer solo un canto de amor y gratitud. Mi vida eres tú.
Te damos gracias por tu amor, Padre. Aunque no tengamos mucho, te queremos dar todo lo que somos. Ayúdanos a hacerlo día a día. Amén. Buenos días. Gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos otra vez y de poder compartir un poquito más de lo que Dios está trayendo a nuestras vidas como alimento espiritual. Hoy continúo con la lista con el tema sobre el Espíritu Santo y también con el subtema de los dones espirituales o dones del Espíritu. Nos toca examinar una lista de dones que por su naturaleza y por la frecuencia con la que se ejercen se convierten en ministerios regulares. Algunos han llegado a llamar a estos ministerios la mano de Dios, le llaman, porque aparentemente son 5 los ministerios que se enlistan. Sin embargo, ya observándolos o analizándolos más de cerca, nos damos cuenta que son 4. Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. El propósito de estos dones o ministerios es capacitar al pueblo de Dios para servir y edificar el cuerpo de Cristo. Si nos damos cuenta, si revisamos la lista que encontramos en 1 Corintios 12 y en Romanos 12, vamos a encontrar que al final del día las metas y propósitos de los dones continúan siendo los mismos. En este caso, Pablo enfatiza la parte de equipar a la iglesia para las obras de servicio, pero continúa con la parte de edificar al cuerpo de Cristo, animar, fortalecer. Cada vez que nos encontramos con alguien que se dice o se llama a sí mismo alguno de estos títulos, ya sea profeta, apóstol, evangelista o pastor maestro, la mejor manera de comprobar si realmente lo es precisamente por ver sus obras y sus palabras, por analizar si lo que hace y dice contribuye, número 1, para equipar al cuerpo de Cristo para las obras de servicio y número 2, para edificar el cuerpo de Cristo. Y en caso de que no sea así, bien haríamos en mantenernos alejados de estas personas y de sus prácticas y enseñanzas. El primer ministerio enlistado es apóstol. Apóstol es uno que es enviado por Dios para presentar el evangelio en nuevas áreas o nuevos lugares. Normalmente este ministerio es respaldado o acompañado por señales y milagros que confirman el evangelio. El trabajo de un apóstol es establecer o poner un fundamento para que nuevas iglesias o congregaciones sean establecidas y a su vez edificar el cuerpo de Cristo al cuidar y alimentar espiritualmente a los nuevos creyentes. La palabra apóstol significa enviado o embajador en un sentido. Si nos damos cuenta, todos somos enviados al mundo a compartir el evangelio y todos somos embajadores de Dios en este mundo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Cada vez que compartimos el evangelio con alguien, es otra forma de animar a esa persona a que se reconcilie con Dios. La parte de reconciliación también incluye desde luego a creyentes ya que han caminado con Cristo, pero que por alguna razón se han deslizado o han caído o tropezado, y podemos animarles a reconciliarse con Dios. Pablo dice que al hacerlo,
todos nos convertimos en embajadores de Cristo. En el Evangelio de Lucas vemos cómo Jesús llamó y capacitó a un grupo de enviados y luego los comisionó en una misión específica. Lucas capítulo 9 versículos 1 y 2 dice: habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. En primer lugar, les dio poder y autoridad para expulsar demonios. En segundo lugar, les dio poder y autoridad para sanar enfermedades. Y en tercer lugar, les dio la autoridad para predicar el evangelio y sanar a los enfermos. Hay 4 características obvias o distintivos obvios en un apóstol. Número 1, son llamados por Dios. Es decir, nadie puede simplemente ponerse de pie y decir, yo soy apóstol. Así no se hace. Tiene que haber un llamado de Dios. Gálatas 1:1 dice, Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos. Es importante notar esto. Es apóstol y ciertamente la iglesia tiene una función en cuanto al apostolado, pero el llamado y el comisionamiento proviene de Dios. Número 2, los apóstoles son identificados y señalados por la iglesia. Vemos que la primera parte y la función más importante la hace Dios. Dios hace el llamado. Dios hace la investidura. Pero después la iglesia tiene una responsabilidad y un papel importante que juega. Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3 dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Notemos lo que sucede aquí. Hay una reunión en la iglesia de Antioquía. En esta reunión, aparte de la congregación, hay unos que son considerados profetas y maestros, entre ellos Bernabé y Saulo. Ellos están haciendo algo sumamente importante y que debe de captar nuestra atención. Número 1, estaban ayunando y participando del culto al Señor. La palabra participar del culto al Señor, la mejor forma de traducirla es estaban adorando. No estaban pidiendo, estaban dando. Ayunar y adorar son 2 expresiones de adoración en las que nosotros damos. Damos a Dios nuestra devoción al abstenernos del alimento y, número 2, damos a Dios nuestro reconocimiento por quién es Él y por lo que Él ha hecho. Estaban haciendo esto, adorando, ayunando, adorando. En medio de la reunión, el Espíritu Santo habla, ¿sí? El Espíritu Santo es soberano y puede hablar cuando Él quiere y de la forma que Él quiere. El Espíritu Santo habla y da instrucciones específicas. Dice, apártenme a Bernabé y a Saulo. ¿Apartarlos para qué? Bueno, para una obra que Él les va a encargar. ¿Cuál es la parte que la iglesia tiene? ¿Cuál es el rol o el papel que la iglesia juega en este ambiente? Ya que el Espíritu Santo, hablando con su soberanía, hace su llamado y hace su comisionamiento. ¿Qué es lo que hace la iglesia? La iglesia identifica, valida y señala lo que el Espíritu Santo ha hecho. La iglesia reconoce, la iglesia valida, insisto en esta palabra, valida lo que el Espíritu Santo está haciendo. No se queda inerte, la iglesia continúa con la parte importante del ayuno y la oración.
Recuerden, ayunar es una expresión de adoración. Orar, interesantemente, es otra expresión de adoración en la cual le confiamos a Dios nuestras peticiones, adoramos a Dios con nuestra confianza, adoramos a Dios con nuestra fe. Al orar le pedimos y la iglesia ayuna y ora. Se comunica con Dios, le expresa lo que pasa, valida lo que Dios está haciendo. Después de hacerlo, oran por los enviados, Bernabé y Saulo, y los envían, los comisionan, los respaldan lo que Dios ha hecho, los envían como parte obediente de lo que Dios hizo inicialmente. Número 3, otra característica de un apóstol es que son reconocidos por la iglesia, por el liderazgo formalmente establecido. Si alguien se autoproclama apóstol y solamente lo respalda el grupo de gente que tiene de alguna forma a su favor, eso no significa que sea un verdadero apóstol, sino que los apóstoles o el liderazgo o el apostolado de la iglesia ya existente debe de reconocer para validar el llamado de tal o cual persona. Si alguien se autoproclama en su propio grupo, ese apostolado es inválido, no sirve. Gálatas capítulo 2 versículos 8 y 9. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Jacobo, Pedro y Juan, columnas de la iglesia en Jerusalén, y habiendo estado físicamente acompañando a Jesús y habiendo sido personalmente llamados, comisionados y enviados por Jesús, tenían la autoridad para reconocer ahora el llamado de Bernabé y Pablo y continuar con la obra encomendada por Jesús. Número 4, los apóstoles deben de ser confirmados con señales, prodigios y milagros. Esto es una parte esencial del apostolado. Segunda de Corintios 12:12. Las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. Está el apóstol Pablo, por así decirlo, sacando sus credenciales con la iglesia de Corinto y respaldando su autoridad como un apóstol. A través de la historia, muchos otros han sido llamados apóstoles debido al trabajo que han realizado en diferentes partes del mundo. Sin embargo, es muy importante tener en mente de que la Biblia nos advierte en contra de los falsos apóstoles, los cuales ya desde el principio, desde la iglesia primitiva, deambulaban por las diferentes iglesias trayendo confusión y engaño, y que desafortunadamente hasta hoy en día incluso continúan entre nosotros esparciendo un mensaje erróneo o imponiendo convicciones que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, disfrazados con una falsa apariencia. El siguiente don o ministerio de la lista es profeta. Un profeta es alguien por medio del cual se manifiesta el don de profecía de una forma consistente. Es una persona por medio de quien Dios comunica mensajes específicos en situaciones específicas para la comunidad. Es un portavoz del Espíritu Santo. Hemos leído sobre los profetas del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, si nos ponemos a pensar, el don de la profecía o el ministerio de profeta es algo consistente. Lo vimos en la primera lista en 1 Corintios 12, lo vimos en la segunda lista en Romanos 12 y ahora lo encontramos en la tercera lista en Efesios 4. Con excepción de Juan el Bautista, los profetas no eran personajes raros o místicos que se vestían de forma extraña. No cambiaban la voz cuando hablaban, ni mucho menos, pero eran
personas normales, portadores de un mensaje por parte de Dios para la gente. El apóstol Pablo instruyó a la iglesia en Corinto para que ejercieran el discernimiento y juzgaran las profecías. Como ya leímos en Hechos 13, en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Un ejemplo también de profeta lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, versículos 27 y 28. Por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una hambruna, una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Todo parece indicar que estos profetas tenían su base en Jerusalén, pero que visitaban las diferentes iglesias buscando ser de bendición. También parece que esta profecía fue dada en general a la iglesia en Antioquía, y Lucas da testimonio que realmente sucedió tal y como Ágabo lo predijo. Dicho sea de paso, que esa es otra forma de comprobar que es un profeta real llamado por Dios, de forma de comprobar la genuinidad del profeta cuando se cumple lo que predice. En alguna forma, todos los creyentes somos profetas potenciales, debido a que el Espíritu Santo vive en nosotros, y cada vez que cedemos nuestra voz a la voz del Espíritu Santo, y cada vez que animamos, edificamos o fortalecemos a alguien con nuestras palabras o acciones, estamos dándole la oportunidad al Espíritu Santo para que hable por medio de nosotros. Según leemos en Hechos capítulo 13, todo parece indicar que cuando nos dedicamos al ayuno, a la oración y a la adoración, somos más susceptibles a recibir la inspiración y la comunicación del Espíritu Santo. En ciertos ámbitos, no ha sido bien aceptado, no ha sido bien visto ni aprobado que las mujeres profeticen. Sin embargo, Lucas, al escribir el libro de los Hechos, menciona a Felipe como un evangelista, y además añade que Felipe tenía 4 hijas que no estaban casadas y que profetizaban. La profecía en algunas ocasiones es instructiva o para dar instrucciones, en otras ocasiones es para dar información, pero siempre debe de tener la cualidad de edificar, fortalecer o animar. En algunas ocasiones, como lo vemos en el Antiguo Testamento, la profecía era dada de forma ilustrativa, es decir, el profeta hacía algo o ilustraba con sus hechos lo que habría de suceder. Isaías visitando el alfarero, o etcétera, etcétera. En el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo de Agabo, precisamente, que toma el cinturón de Pablo y se ata a sí mismo las manos y los pies y dice, eso le va a pasar al que es dueño de este cinturón. Sin embargo, otras veces la profecía también y generalmente es solamente hablar. El siguiente don o ministerio es evangelista. Un evangelista es uno que proclama el evangelio de una forma sencilla para quienes aún no han creído, de tal forma que los oyentes llegan a convertirse a Cristo y a formar parte del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Es interesante que esta palabra la encontramos en la Biblia únicamente 3 veces. La primera vez la encontramos cuando Lucas habla sobre Felipe, el evangelista, en Hechos capítulo 21. La segunda la encontramos cuando Pablo enlista los dones o ministerios en el capítulo 4 de Efesios. Y la tercera vez es cuando Pablo le escribe a Timoteo la segunda carta para animarlo a que practique el don de evangelista. Literalmente,
Evangelista significa un mensajero de bien. Por lo tanto, un evangelista no es alguien que se dedica a atacar la fe de otros o las religiones de otras personas. Eso no es un evangelista. Un evangelista es alguien que se dedica a compartir el mensaje de vida, es decir, a compartir el mensaje de Cristo, y su mensaje debería estar a disposición del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo dirija, lo instruya, lo inspire para hablar las palabras que él desea. Hablando sobre Felipe, Hechos capítulo 21, versículo 8, dice: al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Les hablaba sobre la palabra evangelista. La primera ocasión que la encontramos está en Hechos 21, y también sobre las hijas de Felipe que profetizaban. Felipe es el único ejemplo que encontramos en el Nuevo Testamento, por supuesto, sobre alguien que es llamado un evangelista. Primero lo encontramos en acción en el libro de los Hechos capítulo 8, cuando el Espíritu Santo lo impulsa para que le predique al etíope. Y su mensaje desde luego era sobre Jesús y el reino de Dios. Su predicación fue tanto para grupos como para individuos. Lo hizo en ámbitos naturales y sobrenaturales. Al principio fungía más como un evangelista itinerante. Sin embargo, parece ser que después se estableció en Cesarea, ministró a creyentes y a no creyentes, cuidó a los creyentes de las malas influencias, como fue el caso de Simón, cuando los cuidó de Simón el hechicero. Pareciera como que Pablo vio en la experiencia y en la vida de Felipe el don y el ministerio del evangelista, y que posiblemente tenía a Felipe en su mente cuando describió la lista de dones y ministerios que estamos estudiando en Efesios 4. Pablo animó a Timoteo a practicar este don de forma regular. Segunda de Timoteo 4:5. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. En otras traducciones, la palabra dice: haz obra de evangelista, cuando se refiere a dedicarse a la evangelización. El último don o ministerio enlistado en este pasaje de Efesios 4 es pastor maestro. Para nosotros son dos adjetivos o dos sustantivos. Sin embargo, está hablando de una sola función combinada, pastor maestro. Es como si no hubiera separación, o como si la separación que hubiera sea una diagonal o un guión, implicando e indicando que es una sola persona a la que se refiere. Un pastor maestro es aquel que provee para las necesidades espirituales del rebaño al liderar, alimentar y proteger a las ovejas de la congregación puesta bajo su cuidado. Esta palabra, pastor, aparece 17 veces en el Nuevo Testamento, y ciertamente en español no hay diferencia entre un pastor de una congregación y un pastor de ovejas. Sin embargo, 16 de esas 17 veces lo hace específicamente hablando de un pastor de ovejas y no a un pastor de una iglesia. La palabra, por lo tanto, implica o incluye la acción de pastorear, cuidar, apacentar, liderar, entre otras cosas. En el Antiguo Testamento, Dios habla a los pastores de Israel o a los líderes de Israel por medio del profeta Ezequiel en el capítulo 34, y reprueba sus acciones y expresa su indignación contra aquellos que deberían estar pastoreando el pueblo de Dios, pero que no lo hacen. Cuando leemos lo que hacían estos pastores o lo que no hicieron esos pastores, podemos darnos cuenta de qué es lo que debieron hacer, pero no lo hicieron, insisto, y podría ser considerada una descripción de las responsabilidades de un pastor.
Pero pareciera que Pedro toma un extracto de ese capítulo y lo plasma al describir de alguna forma lo que deben de ser las funciones de los pastores o los ancianos de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 3. A los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con el afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. En resumen, un pastor debe cuidar el rebaño y hacerlo por gusto y no por obligación. Hacerlo no por ambición al dinero, sino por su deseo de servir y sin ser tiranos o líderes impositivos. Yo he conocido grupos que el pastor tiene ciertas convicciones y curiosamente toda la iglesia tiene esa misma convicción, y estoy hablando de convicciones que no están en la Biblia descritas como tal. Al preguntarles, el líder generalmente dice, no, es algo que Dios me dio a mí, no a la iglesia. La cuestión es que la iglesia lo hace ya sea por tiranía o por imposición o por lo que sea, pero la iglesia lo hace también. Finalmente, hablando de pastorear, Pablo le da instrucciones a Timoteo y le dice que no debe de permitir que nadie lo desprecie como pastor y le da ciertas pautas o consejos y le instruye qué hacer. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Es muy interesante cómo se traduce la parte que dice que los creyentes vean en ti un ejemplo. Literalmente significa dar un golpe y dejar una impresión, como si alguien trae un sello y golpea para marcar, dejar una impresión de ese sello, imprimir. Pablo insta, no exactamente está hablando de golpear a la gente, desde luego, pero insta a Timoteo a dejar una impresión y le dice una lista de 5 aspectos específicos. Número 1, al hablar, es decir, que cada vez que exprese sus pensamientos, deje una impresión con quien está hablando, ya sea en grupo o individual. Número 2, en su conducta, es decir, en la expresión de su comportamiento. Pablo anima a Timoteo a dejar una impresión en la gente a su alrededor por medio de su comportamiento. Número 3, en su amor. La definición más sencilla de amor es buscar el bien del objeto amado. Bueno, Pablo anima a Timoteo a dejar una impresión al buscar lo mejor para los demás. Número 4, en su fe, es decir, en la expresión de su vida en Cristo. Que su vida en Cristo, como vive su vida en Cristo, como practica su fe, sea una impresión o deje una impresión en los demás. Y finalmente en su pureza, es decir, en la expresión de su estilo de vida conforme a la voluntad de Dios y a los principios de la palabra de Dios. Debería, como pastor, siendo joven aún, Timoteo, dejar una impresión en la congregación y en la gente en general. Dentro de este mismo pasaje, Pablo también anima a Timoteo a leer públicamente la Escritura, a predicar y a enseñar es decir, explicar la palabra de Dios. Quiero animarles a tener presente
a que estemos orando y pidiendo que Dios conceda que los dones que Él ha planeado para nosotros sean derramados. Y por qué no, a que estemos ya sea en ayuno y en oración, ya sea en ayuno y adoración, buscando de forma regular el que Dios derrame sus dones sobre nosotros para que podamos ayudar en equipar a los creyentes para las obras de servicio o para buscar animar, edificar o fortalecer a otros con los dones que Dios ha derramado o seguirá derramando en nuestras vidas. Oremos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por tus dones, que nadie los merecemos y sin embargo tú nos das generosamente. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice con tus dones. Bendice con tus palabras de edificación y de ánimo que todo este aislamiento ha causado. Bendice, Señor, nuestras autoridades. Derrama, Señor, por favor, tu sanidad sobre esta tierra, sobre las enfermedades azotando a las diferentes personas. Bendícenos, Señor, y derrama de tu sanidad sobre nosotros, por favor. Gracias por estar en nuestras vidas, por cuidar de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Que tengan una excelente semana.